Bueno, nos ponemos en presencia de Dios en este momento muy especial para comenzar esta charla, esta reunión, esta reflexión de la palabra de Dios. Comenzamos entonces. En el nombre del Padre, y Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre Dios, en esta noche te agradecemos por lo que nos has regalado durante este día, por la vida, por el trabajo, por el pan, por todos esos detalles de amor que tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos también para que derrames tu Espíritu Santo en esta noche, para que podamos comprender el mensaje que nos tienes preparado hoy en esta noche. También de una manera especial, Padre, te pedimos, te imploramos, te rogamos por la salud de nuestra hermana María Cristina, para que le des la salud, para que le ayudes en estos momentos que más necesita de tu misericordia, de tu abrazo, de tu amor. Ayuda también a sus familiares para que tengan la fortaleza en estos momentos de prueba. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. También a ti, Mamá María, tú que eres nuestra madre, nuestra intercesora, nuestra protectora, te pedimos también que abraces a tu hija María Cristina y le des consuelo, le des la salud. Te pedimos por ella y por su familia. Pasa por su hogar, por su casa, dándoles la fe que necesitan, el amor que necesitan en estos momentos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, Diego. Bueno, Comencemos entonces. bien. La vez pasada nos quedamos en esta diapositiva. Hoy vamos a hablar de un tema que casi no se habla, casi no se enseña, pero es un tema bien interesante. Yo les había dicho que la alianza de Cristo, principalmente, bueno, los evangelistas la mencionan justo en la última cena. Ahí es mencionada, ¿no? Y sabemos que tiene también un culmen, ¿no? Es un proceso que llamamos Pascua, Pascua de Cristo, ¿no? No es la Pascua judía. Pero sí, Cristo lo hace durante una Pascua judía, ¿no? Hace su propia Pascua, la Pascua del Mesías, que tanto esperaban los judíos, que aquí está resumida en esta diapositiva. Es importante también decir que, aparte de visualizar la alianza de Cristo como una Pascua, también hay otras cosas que podemos aprender de la última cena. Entonces, yo les había dicho eso, que íbamos a ver la última cena de tres enfoques, y la primera ya la vimos, que es la Pascua. Ahorita nos vamos a terminar unos detalles que quería mostrar. Después les dije que íbamos a ver la última cena como el nuevo maná que trae el Mesías, y la otra es como un nuevo pan de la presencia, darle esos enfoques. Eh, ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a intentar comprender a los judíos cómo lo veían, ¿no? A nosotros ya se nos enseñó y se nos heredó la fe. Y, y está bien, ¿no? Pero de algún modo también les va a hacer mucha coherencia como el judaísmo, en realidad el único cumplimiento que hay en el judaísmo es en la Iglesia Católica, no es en el protestantismo. Van a ver que no hay cumplimiento ahí. Sin embargo, hay muchas cosas que el judío creía y esperaba que sí las encuentra en la Iglesia Católica, ¿no? Y es muy acorde, ¿no? Digámoslo así, es como, digamos, la secuela, ¿no? Después de Cristo, que viene el Mesías, justamente lo que esperaba el judío ver, es lo que Cristo aquí viene a enseñarnos. Entonces, ya les resumí aquí que pues la Pascua está dividida en cuatro copas. Quedamos que la última la toma, ¿no? En la cruz. Por eso dice, tengo sed, para que esté todo cumplido, ¿no? Y dice esto, ¿no? Ya todo está consumado, todo está cumplido, y ahí culmina la Pascua de Jesús, ¿no? Porque por eso se esperó, ¿no? Dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el rey. Se esperó hasta el último momento y ahí tomó el fruto de la vid, que es el vinagre,
y, y ahí entrega el Espíritu. Entonces, en resumen, vamos a, a ver estos puntos que dijimos que tenía que cumplirse, ¿no? Para que sea una Pascua, digámoslo así, para que un judío ante sus ojos pueda ver la Pascua de una manera correcta. Jesús cumple los 5 puntos a su modo, ¿no? Entonces quedamos que el primero vamos a ir uno por uno, ¿no? La selección del cordero, luego el sacrificio, luego utilizar la sangre del cordero, comer la carne del cordero y al final guardar esa celebración como un memorial. El primero, eso ya es un resumen de lo que vimos anteriormente, es seleccionar el cordero. Con Moisés se dio esta indicación, ¿no? El animal será sin defecto y macho. Entonces quedamos que los apóstoles, por ejemplo, San Pedro ya nos decía eso, de Cristo. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y aquí la contraparte, lo que los apóstoles estarían explicándole a la iglesia. Entonces habla ahí de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, ¿no? Haciendo cumplimiento a esta indicación de que verdaderamente es un cordero. Y Juan también por eso nos hablaba de que, hay, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 3 el verso 3 habla de Jesús y dice así mismo como Él que es puro. Ahí en el verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿no? Refiriéndose a Jesús. El segundo punto, que es el sacrificio, quedamos que así era como sacrificaban al cordero, ¿no? Lo extendían, era asado al fuego. Y Cristo también fue extendido, crucificado de la misma manera. Vimos un documento muy antiguo, que es el diálogo con Trifón de San Justino Mártir, donde explícitamente habla de esto San Justino, ¿no? Que Jesús vino a dar este cumplimiento del mismo modo que un cordero era asado en forma de cruz, también de esa manera Jesús fue crucificado. Y dicho de paso, también es un documento antiguo ese, y pues imagínense, es un testimonio del siglo, ¿qué será? Entre el siglo primero y segundo, y, eh, y los testigos de Jehová dicen que la cruz no la inventamos apenas, ¿no? Que Jesús no murió en la cruz y que porque las cruces son paganas y que cómo se nos ocurre eso, que Jesús murió en un madero, en un palo, ¿no? Ahí lo clavaron en un palo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este testimonio de un primer cristiano que tuvo contacto, ¿no? con los discípulos de Juan y claramente están diciendo que muere en una cruz, ¿no? Entonces, ahí es donde uno debe preguntarse eso. ¿Por qué se enseña o por qué hay sectas que enseñan ese tipo de cosas? El tercer punto dice que había que usar la sangre. Con Moisés, en el caso de Moisés, tomaron una rama de hisopo, la impregnaban con la sangre del cordero que habían sacrificado y marcaban las casas con la sangre. Entonces la sangre era una marca que dejaba el cordero, por así decirlo, el cordero era un sacrificio que se hacía y ese cordero entraba en rescate por el pueblo. ¿Por qué? Porque si no hacían esto, tu primogénito amanecía muerto. Entonces tenías que hacer la Pascua completa. Hay gente que piensa que nada más bastaba con el tema de la sangre, ¿no? Pero no, la Pascua completa, acuérdense que también consiste en comer o participar de la cena del Cordero y guardar el memorial. Entonces, esta parte, bueno, esto de marcar con sangre era solo una parte de la Pascua. Entonces, por eso hay apóstoles como San Pablo, que así como había una importancia en la sangre del Cordero ahí en el Éxodo, San Pablo nos habla de la importancia de la sangre de Jesús y se parece bastante, ¿no? A algo que también nos deja marca en nosotros cuando nosotros participamos de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en Romanos 3:25, ¿no? Dicen, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y siempre ponen ese elemento de la sangre en representación o a manera de hablar del sacrificio de Cristo. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿no? Es decir, así como el ángel exterminador no mataba a los primogénitos en las casas que estaban marcadas con sangre, bueno, la sangre de Cristo también me deja algún tipo de marca y por eso pasan por alto mis pecados, porque acuérdense que según ahí mismo en esa misma carta, San Pablo dice que el pecado te lleva a la muerte. Entonces Jesús viene a salvarte de eso, con su sangre, a marcarte y a salvarte de ese pecado. Dice, en su paciencia los pecados pasados. Ahí mismo en esa carta, en el capítulo 5 verso 9 también menciona, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? De la misma manera que el pueblo en la antigüedad se salvaba con la sangre del cordero, aquí también nosotros nos salvamos, pero ahora con la sangre del nuevo cordero, ¿no? Y definitivo cordero que es Cristo. Ahora, por ejemplo, en Efesios 1:7 dice algo parecido, en quien tenemos redención por su sangre. Así el pueblo también era redimido, era salvado, ¿no? Cuando marcaba sus casas. Dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, refiriéndose a Jesús. Entonces aquí está lo que les menciono, que el cordero entraba como rescate para los primogénitos. Entonces, si no marcabas tu casa con el cordero, no participabas de ese sacrificio, tu primogénito amanecía muerto. Bueno, Jesús hace algo parecido como cordero. Cristo es un cordero que rescata ahora a toda la humanidad, ¿no? Ya no nada más al pueblo judío. El cuarto punto dijimos que era comer la carne del cordero. Por eso ahí en el Éxodo 12 igual se daba esa indicación y vean cuántas veces se señala que debes comer. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, hierbas amargas. Ahí en el verso 9 dice,
ninguna cosa comeréis del cruda. O sea, ahí estaba la indicación que tiene que ser asada al fuego, nada crudo ni nada cocido, asado al fuego. En el verso 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. O sea, también la posición, ¿no?, en la que se iba a cenar, de manera simbólica, es señal de libertad. Dice, y la comeréis apresuradamente. Entonces era un mandato comer del cordero para participar de esa cena pascual. Y por eso en los evangelios, eh, pues lo que uno tendría que buscar es que si verdaderamente Cristo quiere cumplirse una Pascua, Él nos debió de haber dado la indicación, o los apóstoles, de que debemos comer del cordero, ¿no? Si Cristo es el cordero y nos vamos a usar su sangre, entonces lo lógico es decir, bueno, si ellos comían del cordero, ahora en la nueva Pascua también debemos comerlo, ¿no? Aquí es donde el protestante falla, porque el protestante jamás te va a afirmar que él come del cordero, porque para ellos eso suena muy católico, ¿no? Porque nosotros sí decimos que nos comemos a Cristo y a ellos los escandaliza, ¿no? Vamos a ver si para Jesús era motivo de escandalizarse, ¿no? O él dice, o él nos ofrece su cuerpo en la última cena, él nos dice que nos lo comamos. Entonces ahí Mateo 26 por decir, ¿no?, un versículo de la última cena, que en los otros evangelios sinópticos también lo dice así, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió diciendo a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Ahí está la palabra, comer. Esto es mi cuerpo, ¿no? O sea, no dijo tomar y comer este pan, no, comer su cuerpo. Para Cristo ese pan es su cuerpo. Y si Él lo dice, aunque nos parezca una locura, lo creemos. ¿Y cuántas veces no lo dijo ahí en Juan 6, ¿no? Cuando un año antes de la última cena, en la Pascua anterior, cuando da la enseñanza en Cafarnaúm en la sinagoga, vean cuántas veces dice Jesús que Él es el pan vivo y que hay que comérnoslo. Dice, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, ¿no? El mismo concepto de la última cena. Esto es mi cuerpo, ¿qué? Este pan. Y aquí lo dice, ¿no? Ya lo venía anticipando. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por ejemplo, aquí dice, porque mi carne es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, hay aparte una comunión. Igual que en el pueblo judío había una comunión con Dios cuando tú participabas de la Pascua, bueno, en la Eucaristía es lo mismo. Entonces no puedo decir que es un simple pan, ¿no? O que no, o minimizarlo y decir, bueno, la última cena o la cena del Señor hay que celebrarla cada año, ¿no? Como algunas sectas lo hacen. No, es algo de lo que aquí según Jesús es muy importante. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre en sí mismo, el que me come, dice, me come, él también vivirá por mí. Y el último punto que es guardarlo como memorial. Aquí uno debe, bueno, si uno se va al original hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito la mayor parte en hebreo, el hebreo antiguo, la palabra que se usa es anamnesis. Anamnesis es una palabra que solo se usa como memorial, pero en contextos litúrgicos. No es como en el español, nosotros decimos recuerdo, y esa palabra recuerdo en español puede aplicar para cualquier recuerdo o para un memorial, como el de Cristo. Entonces, pues por esa amplia significación, nosotros pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Para el hebreo, el anamnesis es una cosa y el recuerdo es otra, ¿no? O sea, el anamnesis es un recuerdo, sí, pero es más específico, es vivirlo, transportarte ese momento, es que se haga real esa situación. ¿Qué es lo que se hace real? Esa memorización dice que no es un simple recuerdo, dice, sino un acto vivo de conmemoración, de memoria común que define la vida de un grupo. Entonces aquí, esto lo saqué de un libro que habla de judaísmo, dice, cuando los judíos celebraban la Pascua eran conscientes de que participaban de la experiencia de liberación vivida por sus antepasados al salir de Egipto, por eso reiteraban fielmente cada año los mismos gestos. Entonces verdaderamente se metían al éxodo. Del mismo modo, el católico cuando se va a la misa, estamos viviendo la última cena, no estamos viviendo cualquier cosa, una obra de teatro o así, no, estamos en ese momento con los apóstoles y con Jesús participando de esa última cena y también de la resurrección, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, por eso, por ejemplo, ahí en el Éxodo 12:14 da esa indicación, Dios a Moisés le dice, y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Y Jesús que nos dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Da la misma indicación, hacer un memorial. Entonces sí cumplió Jesús con todos, ¿no? Con el memorial que habría que hacerse. Eh, bueno, ya más para finalizar, ya en el libro de Hechos vamos a ver ahí si van cumpliendo los apóstoles todo eso, ¿no? Por ejemplo, había una indicación ahí en el Éxodo 12:43 que decía que ningún extraño puede participar en la Pascua. O sea, hay que hacerse judío primero. Primero te tienes que circuncidar, que es la iniciación para entrar a la alianza de Dios, la circuncisión. Entonces te circuncidabas y solo así podías participar de la Pascua judía. Dice, por eso da la indicación ahí Dios, ningún incircunciso comerá de ella.
Entonces, si seguimos la misma analogía, en el caso de Cristo, si Él establece una Pascua, también deberíamos hacernos primero católicos, ¿no? Para participar de esa Pascua. Ya ven por qué la Iglesia Católica no deja comulgar a los protestantes, ni tampoco a las personas que deliberadamente se salieron de la Iglesia, por ejemplo, que viven en pecado, que están en divorcio, pero viven en adulterio a lo mejor, o en algún otro pecado, ¿no? El que sea. Entonces no pueden participar de la Eucaristía. Tienen que reconocer su pecado, confesarse genuinamente, como de verdad lo enseña la Iglesia, y ya podrán participar de la Eucaristía, porque es una Pascua que hay que respetar, una cena muy solemne. Entonces, ahí, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando ya la iglesia ya está pues ya evangelizando, ahí en Hechos 2 es cuando fue el Pentecostés, cuando ya recibe el vigor, que le da el Espíritu Santo, dice que aquí los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no? Ahí habla de el discurso de Pedro. Entonces, fíjense que en un caso análogo, el bautismo vendría a ser lo que quedó en lugar de la circuncisión. Entonces, primero me tengo que bautizar, ¿no? Para poder participar después de la Eucaristía. El después y el cómo, pues ya la iglesia lo ha enseñado. En el caso de los adultos hay que catequizarlos, ¿no? El niño también se le catequiza con el tiempo. Por eso dice aquí, se añadieron. Con el bautismo yo soy añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y puedo participar de su Pascua. Entonces aquí dice que perseveraron en la doctrina de apóstoles, en comunión con otros y en el partimiento del pan. Ah, o sea que primero me bautizo y luego participo de la fracción del pan o la Eucaristía. Dice, en las oraciones, todos los que habían creído estaban juntos, ¿no? Dice, y tenían en común todas las cosas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos. Fíjense cómo aquí, a partir de ahora, empieza mucho ese lenguaje de la fracción del pan, el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque eso ya se quedó en la iglesia primitiva. Es algo que hacían siempre, cada vez que se reunían. La fracción del pan, es decir, la Pascua de Cristo, ya la estaban celebrando. Ahora les voy a hablar de otro concepto eh, que también ya lo habían notado algunos primeros cristianos, es que cuando Jesús hablaba de la hora o de su hora, eh, estaba enmarcando el cumplimiento de su misión. Y también nos daría un indicio de que cuando habla de su hora, o por lo que se entiende, cuando Jesús hablaba de esa manera, era cuando era el culmen de la misión, ¿no? Cuando iba a tener su máxima, digamos, máxima importancia para lo que vino Cristo. Entonces, cuando le decimos que a un cordero le llegó la hora, nos referimos a la Pascua, ¿no? Entonces, y es una expresión incluso común que decimos, ¿no? Si yo dijera ya me llegó la hora, ustedes pensarán, pues va a pasar algo importante, ¿no? Eh, Va a tener un examen Diego, o ya se va a morir Diego. Algo así pensarán. Bueno, Jesús también se expresó de su hora. Y yo al principio, fíjense que cuando yo leí este tema de cuando le llegó la hora a Jesús, no me había puesto a pensar en eso. Ahorita vamos a ver algunos versículos que ya hemos visto antes muchas veces, pero ahora van a darle un contexto ahora pascual y van a darse cuenta que si ustedes juntan todos esos versículos de los evangelios donde Jesús habla de su hora, y les va a hacer un montón de sentido, como que relatan muy bien una historia de su martirio, pues, de su pasión de Jesús. Eh, Vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Entonces, la hora de Jesús, ¿cuál sería? Su pasión, ¿no? Desde la última cena hasta su crucifixión, esa sería la hora de Jesús o la hora del Cordero. Y por eso San Agustín ya enseñaba eso. Por ejemplo, aquí en un documento que le llama la Concordancia de los Evangelistas, él explica también eso y dice, Marcos a su vez narró primero con palabras propias el ruego del Señor, que si era posible pasase de él aquella hora, ¿no? Así se narra. Es decir, su pasión, que indicó luego con el término de cáliz. Ah, o sea que cuando Jesús habla de me llegó la hora o viene la hora, también es sinónimo de decir la copa, ¿no? O el cáliz que debe beber. Es decir, es un momento importante. La primera vez que se menciona esto, por ejemplo, el Evangelio de Juan, es en las bodas de Caná. ¿Qué le dice María a Jesús? No tienen vino. Entonces Jesús contesta esto. Y muchas veces cuando lo leemos, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y nosotros la mayoría de veces cuando lo leemos así, lo interpretamos como que no era el momento de hacer milagros. Sin embargo, pues como su madre se lo pide y no se lo niega, pues se lo cumple, ¿no? Y así lo entendemos muchas veces. Pero si uno se pone a pensar, sinceramente, es una manera muy extraña de contestar. Lo más fácil pudo haber dicho, María, o madre, o mujer, no es momento de los milagros, ¿no? O ahorita no. O no sé, ¿no? A una respuesta diferente. Pero cuando él dice, no es mi hora, uno se pone a pensar. O sea, Jesús, ¿qué tenía en la mente cuando dijo eso? Si nada más María le dijo que pues les hacía falta vino. Entonces tal parece que Jesús se traslada a un momento de su vida en el cual le dice a María, todavía no es ese momento, ¿cuál? Cuando le llega la hora. Entonces, por eso, al parecer, por eso Juan el Evangelista lo consideró tal vez importante esta anécdota de las bodas, no tanto por el milagro, ¿no?
Que dicho de paso, Juan, el evangelista, ahí lo menciona en el versículo siguiente, que es un signo, no lo menciona como que ahí fue el primer prodigio milagro, lo menciona más como un signo o la primer señal. Y eso ya nos debería de ponernos a pensar, ¿no? Porque si dice signo o señal, significa que eso representa algo o es un indicio de algo que viene, ¿no? Por eso dice, no ha llegado la hora, porque algo, va a haber un momento en el cual Jesús, o una hora especial en el cual Jesús nos va a dar un vino, pero no es la hora ahorita, en las bodas de Caná, ¿no? Pero él va a haber un punto en el cual nos va a dar un mejor vino a todos. Y acuérdense que cuando el maestresala probó el vino, le dijo al novio, mandó a traer al novio, ¿no? Y le dice, todos primero sirven el mejor vino y después sirven el mejor vino y después el vino más corriente. ¿Tú por qué dejaste el mejor vino hasta el final? Y qué curioso, ¿no? Que le dijo al novio, ¿no? Que si lo trasladamos, siempre el novio fue una figura de lo que es Jesús. Entonces, como si le dijera a Jesús, ¿no? Siempre dan el mejor vino al principio, tú nos diste hasta el final el mejor vino. ¿Cuándo Jesús nos dio el mejor vino? En la última cena. Entonces, esta era una señal o signo de que Jesús algún día, cuando llegara su hora, nos iba a dar el mejor vino. Ahora bien, por ejemplo, en unos capítulos adelante, cuando está ahí con la samaritana, dice aquí, por ejemplo, la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dense cuenta en este contexto histórico como para el judío, a pesar de que ella es samaritana, pero sí descendía pues de los hijos de Israel, nada más que el reino quedó dividido, acuérdense, en el reino del norte y el reino del sur, la capital Samaria al norte y al sur Judá, en el reino, perdón, Jerusalén, en el reino de Judá. Entonces Jesús platica con una samaritana y le dice eso. Y dense cuenta en este contexto cómo para ellos es importante el lugar donde adoras, para que puedas adorar bien. Pero Jesús, ¿qué le contesta? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces aquí es cuando da la enseñanza de que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Es decir, para Jesús, en su hora, ya no iba a importar tanto en qué lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia iba a tener un carácter universal. Entonces acuérdense que todos los judíos, independientemente de dónde estuvieran, todos tenían que ir a Jerusalén en Pascua. Todos, no importa si estabas muy lejos, solamente ahí podías adorar. E importaba el lugar. Pero según Jesús ahora ya no va a importar el dónde, sino el cómo adorar, ¿no? A partir de Cristo. Entonces, ¿cuándo? Cuando llegue su hora. Dice, otro, por ejemplo, ahí en Juan 5, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Para el protestante, esto no es cierto, no sé cómo lo entienden, porque para ellos los muertos siguen muertos, ¿no? ¿Para qué le hablas a María si ya está muerta? ¿No? Entonces, pero aquí según Jesús dice que viene una hora, va a haber un momento, cuando llegue la hora del Cordero, en donde ahora él le iba a predicar a los muertos, eso lo leemos en la carta esta de Pedro, ¿no? Ahí, si mal no recuerdo, la primera carta, capítulo 3, donde dice que le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, van a llegar los muertos y ahora vivirán. Por eso tenemos santos. A partir de Jesús, tenemos una comunión de santos, ¿no? O al menos lo que decía la Iglesia Católica. Y en estos dos versículos, ahí del mismo Evangelio de Juan, dense cuenta cómo Juan le importaba mucho eso, mencionar la hora. Por ejemplo, son muy parecidos los dos. En los dos había dado enseñanzas que no le gustaron a los judíos, a los fariseos. Entonces, por eso dice aquí en Juan 7. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces Jesús dijo, todavía, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. O sea que cuando llegue su hora es cuando Jesús va a ir al que le envió, ¿no? Y allá abajo dice algo parecido. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, todavía no era la hora. Ahora bien, si Jesús estuvo para darnos el mejor vino, cuando llegara su hora, de acuerdo al signo de las bodas de Caná, entonces yo me pregunté esto, ¿no? Yo dije, entonces habrá un versículo cuando diga que nos va a dar el mejor pan, ¿no? Porque así ya completaría como este puzzle, ¿no? De decir la hora y la copa con la Pascua, ¿no? Y la última cena. Y sí, efectivamente, en el mismo Evangelio de Juan, Juan se molestó en decirnos esto. Y es bien interesante porque cuando uno lo empieza a ver desde esta perspectiva, te das cuenta que parece ser que sí, Jesús ya estaba anticipando desde siempre cuando hablaba de la hora, acerca de la última cena, ¿no? Y también, claro, de su pasión. Dice acá Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿no? O sea, ya está cerca esa hora. Entonces, y es bien curioso que Jesús toma, digamos, esta analogía y él se menciona a sí mismo como trigo. Y por eso Jesús decía, yo soy el pan de vida, ¿no? Y es lo curioso porque, pues, del trigo se sale el pan, ¿no? Entonces dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto. Es decir, la semilla del trigo debe, pues, morir, según Jesús, ¿no? Esta analogía, digamos, debe desaparecer en la tierra para dar origen a un fruto. Entonces, él se compara con ese trigo, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que verdaderamente Jesús también desde ahí ya estaba dando indicios de que él es el trigo, ¿no? O el pan, porque al final ese es el fruto del trigo, darnos el pan. Y así lo entendían los judíos desde siempre. De hecho, por eso hay documentos de los primeros cristianos, por ejemplo, la Didache, cuando se celebra la Eucaristía, y es un documento del primer siglo, recuerden eso, y él menciona, en una plegaria eucarística se menciona esto, y dice que así como todo, dice, así como la unidad de este pan, y da, no me acuerdo exactamente las palabras que usa, pero voy a parafrasearlo, dice que estaba disperso en el monte, es decir, en granos de trigo, y por eso hay una unidad en el pan, en esa Eucaristía, dice, del mismo modo nosotros estamos aquí congregados y unidos, ¿no? Es decir, la Eucaristía nos da unidad, la unidad como iglesia. Entonces, también aquí ya menciona, por ejemplo, en Juan 12, dice, ahora está turbada mi alma, ¿no? Cuando está orando Jesús. ¿Y qué diré? Pues sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, Jesús no se va a echar para atrás, viene la hora y la va a asimilar, ¿no? Que ya sabemos que es el cáliz, que le cuesta trabajo beber, ¿no? Pero lo bebe. Dice, Padre, glorifica en tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces aquí Jesús también me habla de su hora. Acá, lo que se menciona en Juan 13, dice antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, entonces a partir de ahí empieza la hora, ¿no? Con la Pascua, es lo que podemos entender, para que pasase de este mundo al Padre. Y bueno, ahora vamos a ver qué rescatamos de esa hora, porque Jesús, cuando está orando en Getsemaní, bueno, cuando está angustiado, es cuando ahí en Juan 17, 1 al 2, dice estas cosas. Dice, estas cosas a lo Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, ahí está. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado, dando potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ahí la hora ha llegado, ¿no? Ahí quedamos. ¿Y qué dice dentro de esa oración para Jesús? Cuando llega la hora, ¿qué es lo importante en ese momento? Para que todos sean uno. Lo que dice la Didache, ¿no? Que todos sean uno en la Eucaristía, ¿no? En esa misa en la que venimos todos somos uno en un mismo pan. Como tú, oh Padre, en mí, ¿a ejemplo de quién? De la Trinidad, ¿no? Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora entienden por qué Jesús en Juan 6 dice el que me come, que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. O sea, que de acuerdo a la plegaria de Jesús, lo que Jesús quiere y que nunca había ocurrido, desde Adán hubo una separación con Dios. Entonces hubo muchos intentos, ¿cuántas alianzas vimos? Hubo muchos intentos de Dios de unirse al pueblo, y el pueblo siempre traicionó, siempre defraudó a Dios. Dios nunca falló, pero ahora llega en este momento, cuando llega la hora de Jesús, en que todos seamos uno. Por eso Jesús da esta enseñanza en Juan 6 de la Eucaristía, el discurso del pan de vida, y ahí la importancia de la alianza de Jesús es que por fin, después de tanto tiempo, desde Adán y Eva, vamos a ser uno con Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo le llegó la hora a Jesús? ¿Cuándo? Cuando como yo del Cordero. Ahí hago una unidad con Dios. Y lamentablemente el protestante, pues, no tiene esa unidad, o cuando menos participa de ella, pero no con ministros legítimos, ¿no? Como Jesús lo ordenó en este momento, que fue la última cena. Entonces vamos a pasar ya al tema de hoy, que es la última cena, que ahora vamos a descubrir otro secreto que ocurre ahí. Aparte de la Pascua, ver la Eucaristía como un maná, o el nuevo maná que viene, que es más perfecto que el anterior. Para eso debemos de entender, pues, qué era el maná, desde el Éxodo, ¿no? Entonces aquí, la indicación que dio Dios a Moisés, después de que habían murmurado, de que se quejaban de que no había comida en el desierto, y habían salido de la esclavitud de Egipto, ahí en Éxodo 16 está esto, en el capítulo 16, del verso 4 en adelante. Dice, Jehová dijo a Moisés, aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Fíjense cómo el maná tiene un carácter también de obediencia. Mas en el sexto día dice, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. ¿Por qué? Porque al sexto día hay que recoger el doble, para que el séptimo ya no recojas. ¿Por qué? Porque el séptimo día es sagrado, ¿no? Es el Sabbat. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne. Eso es otra cosa importante. Cuando hablamos del maná, acuérdense que hubo un doble milagro. Pan del cielo, pero también carne. ¿En forma de qué? De codornices, ¿no?
Entonces dice, en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, dice aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, dice, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y de ahí viene la palabra maná, del hebreo manú. Manú es como, ¿qué es esto? ¿No? Así, bueno, se le quedó el nombre. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Entonces Moisés hace descender el maná del cielo. Si Jesús es un nuevo Moisés, también nos debe hacer descender el maná. Entonces los judíos tenían en mente eso. El nuevo Mesías nos va a traer un maná, ¿no? Otra vez va a hacer llover maná. Por eso, cuando a Jesús le cuestionan, ahí en Juan 6, que da el discurso de pan de vida, ¿por qué creen que los judíos le meten ese tema del maná a Jesús como señal? ¿Tú qué nos das, no? Nuestros antepasados comieron maná, pero ¿tú qué haces? Entonces quieren probar si Jesús es el nuevo Moisés. Por eso le dicen eso. Una cosa importante antes de pasar a ese tema que hay que mencionar, desde el Éxodo 16, es una indicación de otro uso que se le da al maná, que ahí nos da un carácter, o bueno, nos da indicio de que es un objeto sagrado. Entonces hay que cuestionarnos, ¿por qué el judío veneraba al pan tanto? ¿Y por qué no lo haríamos ahorita? Si Jesús me dio un pan, pues también lo podría venerar, ¿no? También le podría dar, bueno, es más, lo puedo adorar, porque ya con este concepto que vimos de la transustanciación, cuando vimos el tema de la Eucaristía, ya no nada más lo veneramos, lo reverenciamos, sino que también le adoramos, porque Jesús dice, esto es mi cuerpo. Entonces, ahí, ¿cómo lo vemos? Bueno, se le ordena al pueblo, llenado un gomer de él. Un gomer es una unidad de volumen eh, en la antigüedad. Dice, y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan. Es decir, ese pan no se lo van a comer. El maná que está ahí guardado es para que lo vean. El pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija, dice, y ponle en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Entonces así lo hizo Aarón, lo puso delante del testimonio para guardarlo. Entonces en el arca, dentro del arca, estaba eso, ¿no? Por eso en Hebreos 9:4, Pablo nos dice lo mismo. Dice que ahí había un incenciario de oro y el arca del pacto. Dice, y ahí menciona las características del arca y dice que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Entonces, el maná es tan sagrado que se le pone al nivel o tiene el mismo estatus, digamos, ¿no? De santidad o de reverencia que las tablas de piedra. Dense cuenta que para el pueblo hebreo tiene tanta importancia eso, el maná, ¿no? Es tan santo que se le pone, ¿no? Con objetos que son de su misma naturaleza. Entonces, ¿el maná era un pan milagroso? Sí. ¿Por qué? Por eso se le dice que es un pan del cielo. Eh, Actualmente, con el modernismo, se ha intentado explicar, y es muy popular esa teoría, de una planta, ¿no? Que se daba ahí en ese tiempo, bueno, se ha dado, que alimentaba, que probablemente su resina era lo que era el maná, y entonces se trata de dar una explicación para descartar el milagro, ¿no? Dar una explicación natural. La verdad es que no coincide, porque esa planta, ahorita no recuerdo el nombre, nada más da esa resina 2 veces al año, ¿no? Y en verano. Pero aquí el relato me dice que por 40 años comieron maná, ¿no? Diario. Entonces, digo, es difícil, ¿no? Que sea un evento natural. El judío o las personas que verdaderamente, ¿no? Conocen de esto, de la escritura y de la historia, saben que es un milagro y siempre por tradición se transmitió como un milagro. No era algo natural, el maná era algo, de hecho, algo extraño, ¿no? Una resina, una escarcha, ¿no? Se menciona en el suelo. Y varias veces la escritura nos lo dice, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Éxodo 16:4 lo dice, aquí yo os haré llover pan del cielo. O sea, ahí da su origen, viene del cielo. Por eso el Salmo 78:24, cuando habla del maná, dice esto, hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ahí en el libro de sabiduría, que es un libro que no tienen los protestantes, pero se lo pierden, ahí en el capítulo 16, verso 20, dice, a tu pueblo, en cambio, le diste a comer alimento de ángeles. Sin que tuvieran que trabajar, les enviaste desde el cielo un pan listo para comer, que podían agradar a todos y era apropiado a todos los gustos. Por ejemplo, ahí en el profeta Nehemías también habla del maná y les dice, les diste pan del cielo. O sea, siempre era muy presente esa parte de decir que el maná viene del cielo. Ese es su origen, no es un origen terrenal, es milagroso.
Entonces dice, les dice pan el cielo en su hambre y en su sed, los saciaste de agua de la peña. Dice, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Entonces, miren, eh, y aunado a esto, otra cosa que también creía el judío, no lo dice la Biblia, pero sí está en el Talmud, ahorita lo vamos a ver, en sus textos de la tradición judía desde la antigüedad, acuérdense que son textos muy antiguos, casi del tiempo de Jesús, y ahí se mencionaba que ellos creían que el maná era una de las cosas creadas desde el principio, es decir, dentro de la creación fue de las primeras cosas hechas, y ellos pensaban que el maná siempre ha estado en el cielo, porque acuérdense que las realidades que ellos veían aquí, digamos, en sus liturgias, lo que veían como templo de Salomón, para ellos Dios tenía un templo en el cielo. Y el maná aquí lo guardaban en el arca, en el templo de Salomón, ellos creían que el maná venía del cielo y que estaba guardado en el templo del cielo. Entonces, era una de las primeras cosas creadas que Dios había decidido compartirles en ese momento de necesidad a los esclavos, o venían de la esclavitud. Entonces, hace descender maná del cielo, por eso viene su origen del cielo. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús también da esa misma enseñanza. Yo soy el pan que desciende del cielo, ¿no? Soy el verdadero pan. Entonces, ahí vamos a ver ese paralelismo, que tiene. Otra cosa, dice el maná es un anticipo a la tierra prometida. ¿Eso donde lo vemos? Ah, en el sabor del maná. En el Éxodo 16:31 dice eso. ¿Qué era el maná? ¿Cómo era? Dice, era como semilla de cilantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y no sé si recuerden, ¿no? Que cuando se les da la indicación a Moisés de que liberen al pueblo, le dice que los va a enviar a una tierra, a su tierra prometida, que emana leche y miel, ¿no? Así lo dice ahí, en el Éxodo 3:8. Dice, ya he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando yo pruebo del maná, ¿no? En ese tiempo yo estoy degustando de lo que va a venir más adelante, ¿no? Entonces, pongan atención a eso, porque vamos a ver que en la Eucaristía ocurre lo mismo. Yo estoy degustando de algo del cielo, que es la tierra prometida que me trae Cristo, ¿no? Cristo es el nuevo Moisés, me va a llevar a una tierra prometida, pero antes me da un maná, ¿no? Para degustar eso del cielo. Entonces, eso es lo que debemos. Entonces les menciono que el maná es degustar lo que viene adelante, más adelante, la tierra prometida. Entonces lo vemos acá, ¿no? En el Éxodo 3, por eso el sabor del maná tenía una característica, ¿no? Comparable con la tierra prometida. Entonces con el maná degustaban lo que es la tierra prometida. Y por si alguien le queda duda, si era así, fíjense, por ejemplo, ahí en Josué 5:12 menciona en qué momento terminó el maná. Dice, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Ah, o sea que el maná nada más era mientras se encontraban en la tierra prometida. Y les daba un anticipo, ¿no? El sabor era señal de eso, de que iban a tener una tierra, la tierra prometida. Entonces, del mismo modo entonces, Jesús me da la Eucaristía como anticipo para el cielo, ¿no? Por eso Carlo Acutis decía esa frase, ¿no? De que la Eucaristía era su autopista para el cielo, ¿no? Él lo mencionaba así. Entonces, es eso. A mí me gusta mucho una enseñanza que da un sacerdote, no me acuerdo dónde lo leí, que decía que la Eucaristía era como el rocío que nos llega del cielo. Dice, los santos están en la principal fuente de agua, ¿no? La presencia de Dios. Y a nosotros nos llega un rocío, una brisa. Esa es la Eucaristía, decía. Cuando tú participas de la Eucaristía, pruebas de esa brisa. Pero va a haber un punto, un momento, cuando te llegue tu hora, en la que ya no vas a quedarte con la brisa. Es decir, ya no vas a ser partícipe de la Eucaristía porque vas a estar en presencia de la principal fuente de agua, que es Cristo, ¿no? Entonces, lo podemos ver de ese modo. Entonces, la iglesia militante, en la que está en la tierra, mientras degusta de eso, ¿no? A través de la Eucaristía, de lo que va a ser el cielo. Entonces, aquí está lo que yo les mencionaba. El maná es un pan, o el judío lo veía así como un pan eterno. Es decir, que estaba desde el principio. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en el Targum del pseudo Jonathan o Jonathan. Cuando ahí habla de un comentario sobre el Éxodo 16, este documento es muy antiguo y te relata lo que creían los judíos en esa época. Dice, y Jehová dijo a Moisés, aquí hará descender del pan, del cielo, el pan que os ha sido guardado desde el principio. Acuérdense que esa frase de desde el principio, ¿no? Siempre te remonta al Génesis. Entonces, por eso Jesús cuando decía, es que desde el principio no era así, ¿no? Cuando no se permitía el divorcio, ¿no? Porque siempre fue hecho el hombre para la mujer. Y menciona esa frase desde el principio, remitiéndonos al Génesis, cuando estaba Daniel. Dice, y el pueblo saldrá y recogerá la materia del día por día para que yo pueda probar.
les preguntaré si guardarán o no mis mandamientos de mi ley. Y en ese mismo Targum también menciona lo mismo. eh, Ahí en unos versículos adelante, dice, y los hijos de Israel miraron, dice, y maravillados y dijeron, un hombre a su compañero, Man-U, que es lo que les digo, es maná, ¿no? Porque no sabían lo que era. ¿Qué es esto? Es lo que significa. Y Moisés les dijo, este es el pan que os ha sido guardado desde el principio, en lo alto de los cielos, y ahora Jehová os lo dará a comer. Entonces era la creencia que yo les decía, que tenían ellos, creían que era un pan eterno, que había existido desde la creación. Ahora bien, el maná es un pan para el camino, sí, ¿no? Ahí en el Deuteronomio, por ejemplo, cuando hace esta homilía a Moisés, les recuerda, dice, y te acordarás de todo el camino, dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. O sea, esa era una prueba que estaba sufriendo el pueblo. Ah, o sea que si el pueblo anduvo comiendo maná y en el camino fue un momento de prueba, significa que yo mientras como la Eucaristía estoy también en un momento de prueba, ¿no? Para ver si guardo los mandamientos de Cristo. Para eso es la Eucaristía y para eso debo aferrarme a ella, porque para participar en la Eucaristía debo estar limpio. Entonces, bueno, pues con razón, es una prueba. Debo estar limpio conforme a lo que me enseña la iglesia que dejó Cristo para poder participar de la Eucaristía y caminar rectamente, ¿no? Directamente al cielo. Entonces dice acá, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, ¿no? En el camino, comida que que no conocías tú ni tus padres le habían conocido para hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no? Pues por eso vemos que es un pan celestial. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Aquí dense cuenta que el concepto de castigo es diferente a como nosotros lo enseñamos o lo hemos creído desde siempre. Sentimos que un castigo es como un tema de resentimiento, ¿no? O sea, yo castigo a alguien, es como decir yo estoy resentido con esa persona. En el caso de Dios no es así, no se refiere el castigo como un resentimiento, una represalia que tiene contra ti Dios, sino que más bien es una manera de enseñanza, es totalmente contraria. El castigo para Dios es como una manera de amarte. Y por eso dice aquí, del mismo modo que castiga el hombre a su hijo, ¿no? Y si nosotros amamos mucho a nuestros hijos, bueno, a esa semejanza, dice aquí, Jehová tu Dios te castiga. Es decir, quiere enseñarte, porque te ama y te debe corregir. Si no, no hay amor. No le puedo decir amor si yo no corrijo a mi hijo, ¿no? Lo dejo que, por ejemplo, si yo veo que mi hijo trata mal a alguien, yo le debo de imponer la obediencia, ¿no? No es una opción de decir, bueno, trátalos como tú quieras, pobrecito. No hay que violentar su libertad, que haga lo que él quiera, ¿no? Entonces, no es así, los padres no actúan así, los padres también imponen. Bueno, entonces la iglesia, si es nuestra madre, también nos impone la verdad, ¿no? Cuando es por nuestro bien. Entonces, también así son nuestros guías, nuestros maestros, del mismo modo que Dios lo hace. Entonces, el protestante siempre te va a vender la idea de que tú eres libre, no debes dejarte guiar por la iglesia, porque te dejas manipular, ¿no? Entonces, el protestante es como esos niños desobedientes que nada más andan sacando a otros niños buenos que obedecen a sus padres, ¿no? Y les dicen, vámonos, no entres a la clase, ¿no? No le hagas caso a tus papás, ¿no? Así está el protestante con la iglesia. No le hagas caso a la iglesia, vente acá a mi iglesia, ¿no? Aquí somos libres, no violentamos la libertad, aquí tú interpretas lo que tú quieras, ¿no? Aquí todos somos iguales. Y no es así la cosa con Dios. Debe haber autoridad, ¿no? Entonces, miren, aquí por eso, ¿no? Menciona a Moisés en la misma enseñanza. Dice, te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, y de ser donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, ¿no? Afligiéndote y probándote, para la postre hacerte el bien. Por eso también Nehemías menciona también la cuestión de, bueno, aquí lo enfatizo, de que el maná era un pan que te daba, que cubría una necesidad, en este caso tu hambre, ¿no? Por eso dice, les diste pan del cielo en su hambre. Dice, y lo menciono aquí así porque el maná sustentaba algo terrenal. Porque cuando vayamos a la enseñanza de Cristo, van a ver que también era necesario el pan que nos da Cristo, pero es para el hambre espiritual, ¿no? Para un bien espiritual. Entonces, por eso, y aún así, por eso no hay que subestimar la Eucaristía, porque decimos, bueno, pues no importa, tengo comida. No, pero es que la Eucaristía es algo más que la comida, ¿no? Es algo más que degustar cualquier otra cosa, no es un pan común. Es lo que quiero que vean. Por eso aquí menciona en el verso 20, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca, ¿no? No lo hizo Dios. Dice, los sustentaste 40 años en el desierto. En el Deuteronomio 8 también menciona esto, ¿no? Te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Qué enseñanza quiere darme aquí Dios? Que Dios no abandona, que Dios conoce tus necesidades. Ahorita lo vamos a ver con Cristo, ya en la versión, ¿no? 2.0 con Cristo, cuando llegue el Mesías.
¿no? Que también Dios sabe, conoce tu necesidad y la va a sustentar. Pero Jesús quiere algo más. Preocúpate por las cosas del reino, ¿no? De Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadiduras, la enseñanza de Jesús. Entonces, en el Salmo 78, por eso menciona, ¿no? Que les dio pan, trigo del cielo, hasta saciarle. Para Dios es importante esto, que Dios no abandona a sus hijos. Hay en el libro de sabiduría, por eso, ¿no? Cuando habla del pan, que ya lo leí, creo esto, dice, pone pan listo ya para comer, ¿no? Y lo menciona como un sustento. Entonces, también juega eso el maná, es sustentar el hambre. Dice, en la última cena, dice, si Jesús nos trae un nuevo éxodo, la pregunta que nos haríamos sería esa, ¿nos alimentará durante la travesía? Así como Moisés, ¿no? Ayudó para que fueran alimentados durante la travesía. Entonces, el pueblo sufre una travesía para llegar a la tierra prometida. Esa travesía dura 40 años en el desierto y hay pruebas, tribulaciones para fortalecer la fidelidad de Dios, a Dios, ¿no? Entonces, son pruebas y también yo puedo decir lo mismo en la vida, en lo que llego yo a la tierra prometida que me trae Jesús, también voy a encontrarme con esas pruebas. Entonces, debo alimentarme de algo en el camino, ¿no? Entonces, si hay un nuevo éxodo, Jesús me trae un nuevo éxodo, entonces debe haber un nuevo maná, debe haber un nuevo alimento que me sustente durante, ¿no? Ese lapso en lo que llego a la tierra prometida. Entonces, fíjense que aquí hay algo bien interesante. Este Coelet, que significa Eclesiastés, es una enseñanza que viene también en el Talmud. Ahí en el capítulo 1, verso 9, dice algo bien interesante que creía el judío. Así como el redentor inicial, dice, hizo descender el maná, ¿a quién se refiere? A Moisés, ¿no? El redentor inicial hizo descender el maná, como está dicho, he aquí yo haré llover pan del cielo para vosotros. Así también el redentor final, entonces el judío piensa que el siguiente redentor, es decir, el Mesías, hará descender el maná. Como está dicho, habrá grano en abundancia en la tierra, de acuerdo al Salmo, ¿no? Que tienen ellos. Y esto es un documento judío, ¿eh? No, no es nuestra Biblia. Pero dense cuenta cómo el judío de ese tiempo y los judíos actuales que siguen el Talmud siguen creyendo eso, que el Mesías nos va a traer un nuevo maná. Y dense cuenta cómo eso sí tiene cumplimiento en la Iglesia Católica. Pero en muchas sectas protestantes no tendría cumplimiento eso. ¿Por qué? Porque para ellos el pan no es importante. Para ellos el pan en la última cena es un pan corriente, ¿no? Y el maná sí era milagroso, ahora resulta que el maná del Antiguo Testamento es milagroso, pero el pan de ahora que nos deja Cristo es corriente, es cualquier pan, es cualquier símbolo, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿No? Con todo respeto a sus hermanos. Entonces eso es demeritar la obra de Cristo. Debe ser un pan más perfecto y mucho mejor que el maná de Moisés. Solamente la Iglesia Católica defiende eso. Por ejemplo, en el segundo libro de Baruch, que también es un documento judío, es mejor, este documento es mejor conocido como el Apocalipsis de Baruch. Fíjense, ¿no? Le ponen segundo de Baruch porque el primero, ¿no? Es el otro, el que ya conocemos. Ahí en el capítulo 29, en el verso 8 dice esto, y en ese mismo tiempo sucederá, o sea, en un futuro, acuérdense que es apocalíptico, tiene género apocalíptico este documento, sucederá que en el tesoro del maná volverá a descender desde lo alto. Es decir, otra vez tendremos maná en algún momento y comerán de él en esos años, porque estos son los que han llegado a la consumación del tiempo. ¿Quiénes serán esos que comen del maná, del Mesías, para llegar a la consumación, ¿no? Del tiempo? Los católicos, nada más. Yo no veo otros, ¿no? Entonces, acá fíjense. Entonces el judío ya pensaba que el maná era un milagro que iba a volver a ocurrir, lo iba a traer el Mesías, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos, que el maná es sagrado con Moisés, es milagroso, es eterno, es un pan para el camino, es necesario, cubre las necesidades, pero también es un anticipo a la tierra prometida. Pues resulta que Cristo también cumple todo esto en la Eucaristía, en la última cena, y para esto no podemos entender la última cena si antes no repasamos Juan capítulo 6, es decir, la Pascua anterior a su pasión, Jesús da una enseñanza del pan, y vamos a darnos cuenta que la Eucaristía cumple todo esto, y le viene a dar Jesús cumplimiento a esa tradición judía de que el nuevo Mesías el Mesías o el nuevo Moisés nos va a traer de esto del pan. Entonces, ¿en qué momento Jesús nos da a entender que ese pan es especial? ¿En qué momento? Y aquí hay una pista, y estoy seguro que esta información a lo mejor no la conocían, pero está en el Padre Nuestro. Lo vamos a ver. Fíjense, ¿qué es lo que decimos? Una de las frases del Padre Nuestro, y esa es una oración que Jesús nos la enseña, de sus labios viene. Una de las frases dice eso, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo no sé si han puesto atención, yo no le había puesto atención porque pues desde niño yo me lo aprendí, fue la primera oración que yo me aprendí, yo me acuerdo cuando antes de dormir mi mamá nos hacía orar el Padre Nuestro, a mí y a mi hermano, ¿no? Y le pedíamos a Dios, y decimos esta frase, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, noten esto, ahí las palabras que subrayé, hoy y cada día. Y si ustedes le ponen atención, parece que es muy redundante eso, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué no dice esto? Danos hoy nuestro pan y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, ¿no?
O que diga, danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, ¿no? Pero ¿por qué junta las dos palabras? Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, ¿no? Entonces eso significa que algo debe tener el texto original, por lo cual, o una misma palabra que se repite, por eso la traducción es así, o qué está pasando, ¿no? Porque es redundante esa frase. Y vamos a ver algo bien curioso que hay ahí. Lo que pasa es que hay dos maneras en las que se traduce esa frase. Una está en el Evangelio de Lucas y otra en el Evangelio de Mateo, que son paralelos, ¿no? Quedamos que son sinópticos. Nosotros así lo decimos en la liturgia, en latín, ¿no? Así lo dice el Papa y se les enseña así a los sacerdotes. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie. Esto, si yo lo traduzco literalmente, porque así está en el texto, dice el Padre nuestro cotidiano, dánoslo hoy. Y ya cuando nosotros lo pasamos al español, lo correcto ya en nuestro lenguaje, ya en el español, es como al revés, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces uno podría pensar, a lo mejor es redundante porque la misma palabra está en el texto original, pero no, fíjense que hay dos palabras distintas. Una es esta, para traducir hoy, que sería semeron, y cuando decimos de cada día o la traducción, viene de esta palabra griega que es epiusios. Entonces, eso es lo curioso, que la palabra hoy o cotidiano no aparece dos veces en el texto griego. Son dos palabras distintas. Vamos a enfocarnos en esta última, porque esta última es donde ha habido debate de qué significa. Algunos dicen que significa esto, danos hoy nuestro pan en este tiempo, así como se debe traducir, que es esta palabra, bueno, esta frase griega, epiten ousan, ¿no? Entonces, otros dicen esto, danos hoy nuestro pan para el día que viene. Y fíjense que estos dos significados, bueno, sobre todo este último, para el día que viene, también así el judío se expresaba, ¿no? De que el maná para el tiempo que viene, o el maná venidero, ¿no? Se referían eso al maná que iba a traer el Mesías. Y vendría, significaría que piusius, esta palabra griega, sería un derivado de esta frase, ¿no? O una contracción de la frase, de alguna de estas dos frases. El problema es que estas frases no vienen en el griego, viene esta palabra, epiusius, nada más. Pero se trata de teorizar si esta palabra vendría de estas frases, ¿no? Sería una contracción de estas frases. Y le darían sentido al Padre Nuestro, para que no sea redundante, ¿no? Lo que pasa es que no hay certeza de qué significa epiusius, porque es un neologismo, es una palabra nueva, relativamente nueva, para el tiempo de Jesús. Entonces, se sospecha que viene de una contracción de dos palabras. ¿De cuáles? No sabemos, porque el texto está en griego, y ese es el texto que tenemos. ¿Viene de una palabra en arameo? Muy probablemente sí, pero no sabemos cuál, porque no tenemos textos en arameo, ¿no? Pero sí que creen, sí tenemos una tradición que nos puede decir o dar luz en el camino. Y fíjense que esta última traducción que dice, danos hoy nuestro pan para la existencia, que vendría de esta frase, epiusa, sí tendría sentido, porque si tú unes estas dos palabras, sí se parecen más a esta, ¿no? A epiusius. El problema es que esta traducción, danos hoy nuestro pan para la existencia, vendría un poco a contradecir una enseñanza que dijo Jesús, cuando dijo Jesús, no se preocupen, ¿no? Por cómo vestir, por cómo comer, y menciona a las aves, a los lirios, ¿no? Que ellos no se visten ni comen, y aún así Dios les da el sustento y los mantiene como son, ¿no? Y por eso ahí es donde viene la frase de que dice Jesús, preocúpense más bien por el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que para Jesús lo más importante es que, ¿no? Te preocupes del reino de Dios, no tanto tus necesidades. Entonces sería un poco extraño que en el Padre Nuestro Jesús me enseñara a pedir por mis necesidades si ya me había enseñado que no era tan importante como el reino de Dios, ¿no? Aunque puede ser también, ¿no? Lo hemos entendido así, que el pan de nuestro de cada día, cuando nosotros lo entendemos, nos referimos a las necesidades, ¿no? Que tienen las necesidades cotidianas, el pan, la ropa, ¿no? Cualquier cosa que necesitemos. Pero fíjense que cuando San Jerónimo fue comisionado por San Damaso I para hacer la Vulgata Latina, que es la traducción del griego, ¿no? Al latín, ¿no? La Biblia completa en latín, la primera que se hace es la Vulgata Latina. Cuando él traduce el versículo de Lucas 11:3, que es este, en la Reina Valera sí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Él lo traduce así, panem nostrum quotidianum da nobis quotidie, que es más o menos parecido a lo que decimos hoy. Así es como todos conocemos el Padre Nuestro, así como está ahí. Pero cuando vamos al otro evangelio, al de Mateo, él puso otro significado a la palabra epiusius, ¿no? En griego. Dice, panem nostrum super substantialem, da nobis hodie.
Y cuando tú lo ves en la Reina Valera, Mateo 6:11, dice el pan nuestro de cada día, está igual que en el de Lucas. Pero la verdad es que cuando uno va ahí a la Vulgata, San Jerónimo rescató una traducción que se creía en ese momento también del pan o del Padre Nuestro. ¿Qué significa esto? El pan supersustancial, dánoslo hoy. Que ¿cómo lo diríamos ahorita? En el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan supersustancial. Eso significaría. ¿Por qué? Porque resulta que esta palabra, danos hoy nuestro pan, epiusios es la palabra griega, si la dividimos en dos, epi y usia, el primero epi significa encima, sobre, ¿no? Superior. Iusia significaría sustancia, naturaleza o ser. Y si tú le das un significado, entonces literal significa que pedimos un pan supersustancial o un pan sobrenatural. Ah, entonces significará que Jesús en el Padre Nuestro me enseñó a pedir el pan supernatural. Puede ser, ¿no? Entonces la única iglesia que proclamaría un pan importante o sobrenatural sería la iglesia católica, ¿no? Porque los demás, los protestantes dicen que es un pan corriente, que no es ahí, no está el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense que si Jesús dice esto, o también es una alternativa al significado del Padre Nuestro, nosotros lo decimos como Lucas, pero como Mateo, según San Jerónimo, que él convivió con judíos, sería el pan sobrenatural. Entonces, cualquier judío que oyera eso relacionaría un pan sobrenatural con el maná, porque para el judío el maná es el pan sobrenatural. Ah, entonces significa que Jesús nos trae del cielo otro pan que es sobrenatural. Ah, entonces significa que Jesús es el Mesías, ese es el nuevo Moisés, porque me trae un pan sobrenatural. Tal es este punto que la Iglesia Católica en el numeral 2837, ahí del catecismo, cuando habla del Padre Nuestro, también da esa enseñanza, ¿no? Aquí dice de cada día, y empieza a explicar esto, ¿no? La palabra griega effusion, que es la que le estaba mencionando hace rato, dice, no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Dice, tomada en un sentido temporal, fíjense, le da varios sentidos a esta palabra. Es una repetición pedagógica de hoy, ¿no? Puede ser, es la que siempre decimos. O de cada día, ¿no? Dice, tomada en un sentido cualitativo significa lo necesario. Y más ampliamente, cualquier bien suficiente para la subsistencia. Está bien, ¿no? Tomada al pie de la letra, dice lo más esencial, danos lo más esencial de cada día, ¿no? Dice, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de la inmortalidad, según San Ignacio de Antioquía, sin el cual no tenemos vida en nosotros. Fíjense cómo aquí el catecismo también me enseña que ese pan del Padre Nuestro también se refiere a la Eucaristía. Dice aquí, este día es del Señor, el del festín del reino anticipado en la Eucaristía. Ah, entonces el Padre Nuestro tiene una relación con la Eucaristía, en que pregustamos, dice, del reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Danos el pan de cada día. Bueno, se refiere a la misa de cada día, el partimiento del pan de cada día. Y también ahí en el numeral 1094 dice, cuando habla del maná, la Iglesia Católica enseña esto, del desierto prefiguraba la Eucaristía, el pan verdadero, pan del cielo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí solo menciono que San Agustín también enseñaba eso. Y es un santo que, uy, los protestantes lo quieren mucho, ¿no? Pero a ver si le creen a esto. San Agustín dice, esta petición sobre el pan de cada día, es lo que enseña San Agustín del Padre Nuestro en una de sus homilías, en uno de sus sermones, dice, ha de entenderse de dos maneras. O pensando en la necesidad del alimento para el cuerpo, ¿no? Que es un sentido que le damos, o yo creo la mayoría lo creemos así, o pensando en la necesidad del sustento para el espíritu. O sea, ¿qué se refiere a esas dos cosas? Dice, ¿a qué se refiere? La Eucaristía, en consecuencia es nuestro pan de cada día, ¿no? Según San Agustín. Bueno, el tiempo que me queda. Entonces, eran dos cosas que les quería mencionar. Que Jesús, muy probablemente, de acuerdo al Evangelio de Mateo, ya nos hablaba en el Padre Nuestro de un maná, ¿no? Para el judío sería un maná, porque habla de un pan supersustancial, un pan sobrenatural que viene, ¿no? Pues cada vez que ahora en el Padre Nuestro, acuérdense de eso, que cuando dicen danos el pan nuestro de cada día, acuérdense que no solamente se están refiriendo a sus necesidades comunes, estamos hablando también del pan que Jesús nos trae, ¿cuál? Esto es mi cuerpo, ese pan se refiere también. Entonces, la otra manera en la cual el Evangelio nos menciona que Jesús habló del pan que nos iba a ofrecer como un nuevo maná es ahí en Juan 6, Juan capítulo 6, cuando da un sermón en una sinagoga, ¿no? El famoso sermón del pan de vida, que los protestantes tienen mil y un interpretaciones, nadie se pone de acuerdo, pero para el católico es clarito, ¿no? Está hablando o anticipando lo que iba a ocurrir en la última cena. La tenemos clarita. Y hay protestantes que dicen que no, que ¿cómo crees? Si eso fue en el capítulo 6 de Juan y hasta el capítulo 13 de Juan fue la última cena, Jesús no se refería a la última cena, pero la verdad es que los expertos que son protestantes sí coinciden en que Jesús sí se refería a la última cena, ¿no? Por ejemplo, un paralelismo que vemos es este. Cuando en el capítulo 6 de Juan, cuando da ese sermón, dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Ay, ¿cómo se parece, no? Al relato de la última cena, ahí en Lucas 22, donde dice, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, ¿no? Por eso Jesús dice acá, el pan que yo daré es mi carne. Y él toma el pan en la última cena y dice, esto es mi cuerpo, ¿no? En un lado dice que lo daré por la vida del mundo, que es la carne que va a dar por la vida del mundo, y aquí me dice que es dado por vosotros. Entonces, sí tiene un paralelismo impresionante la última cena con el discurso del pan de vida en Juan 6. Entonces, yo puedo trazar un contexto para que también quiero que pongan atención a eso, porque hay que ver el contexto del capítulo 6 de Juan, ¿no? Siempre hay que repasarlo para entender lo que pasó en la última cena. Y acuérdense que antes en el capítulo 6 lo que había pasado en el contexto es que había Jesús multiplicado un montón de panes, 5,000 hombres les dio de comer. Y vean lo que ocurre ahí, lo puse así en números para que lo podamos comprender el paralelismo que vemos en la multiplicación de panes. Dice que ocurre por la tarde, la gente estaba sentada, Jesús tomó 5 panes, Jesús pronuncia una bendición, Jesús parte el pan, Jesús da gracias, Jesús se lo da se lo da a los discípulos, bueno, a la gente, ¿no? En general, y los discípulos reparten el pan. Y qué curioso, ¿no? También eso pasa en la última cena, porque los discípulos repartieron la Eucaristía, ¿no? A la iglesia. Entonces lo vemos en la última cena, sí, vemos ese paralelismo. Una es que ocurre por la tarde, la otra es que Jesús y sus discípulos estaban sentados, Jesús toma el pan, Jesús pronuncia una bendición sobre el pan, Jesús parte el pan, Jesús da gracias, ¿no? Eso es Eucaristía, dar gracias. Y Jesús se lo da a sus discípulos. Entonces podemos ver un paralelismo en la multiplicación de panes que ya anticipaba algo que iba a ocurrir en la última cena, donde ahora Jesús va a multiplicarse en la Eucaristía para toda su iglesia y va a alimentar a toda su iglesia. Entonces, miren, aquí lo que se menciona en Juan 6 es esto, lo que los fariseos hacen, ¿no? Ahí le cuestionan a Jesús. Acababa de alimentar de manera milagrosa Jesús. Y ahora viene esto. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y fíjense que qué curioso, ¿no? Porque como están hablando en un contexto de comida, ¿por qué los fariseos meten este tema? Nuestros padres comieron el maná. Yo creo que si yo hubiera estado yo ahí con digo, de acuerdo a mis ojos modernos, a mi experiencia, si yo le preguntara eso a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que te creamos? ¿Qué obra haces? No sé, yo le diría, camina sobre el agua, no quiero verte caminar, o quiero, no sé, cualquier otro milagro, ¿no? Pero ¿para qué meten este tema del milagro del maná? ¿Por qué? Pues lo que les digo, ¿no? Si Jesús es el Mesías, pues vamos a ponerlo a prueba, que nos haga llover el maná como le hizo Moisés, ¿no? Entonces por eso le meten ese tema del maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús, ¿qué contesta? Vamos a ver si Jesús defendió o no su mesianidad. Y vamos a ver si Jesús les dice que les traiga un pan todavía mejor. Es decir, si toma Jesús la enseñanza o la tradición de que esperan un nuevo maná, y vamos a ver qué sentido le da. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Entonces ¿a qué se referirá? Se referirá Jesús. Si la escritura dice, hará de llover pan del cielo. Pero dice aquí, Moisés no se los dio, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea que viene un pan mejor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, obviamente, ¿no? Si para ellos el maná era milagroso y era importante y Jesús trae un pan mejor, entonces claro que todos vamos a decir, danos siempre de este pan, ¿no? Eso es lo que diría el católico. ¿Y Jesús qué les dice? Yo soy el pan de vida. Y aquí es donde hay una diferencia entre protestantes y católicos. Nosotros aquí entendemos que es la Eucaristía, es el pan que nos trae Jesús, que es el mismo. Y el protestante como que tiene una idea más romántica, ¿no? Y descarta el pan para decir, creo en Cristo, aleluya, ¿no? Yo tengo fe en Cristo, y cuando dice Jesús que comamos de Él, significa que aprendamos, que leamos la Biblia, no sé por qué dicen eso, pero dicen que aprendamos de su palabra, y eso es comernos a Jesús, ¿no? Y bueno, o sea, ya con lo que vimos de la Pascua, que tenemos que comer al Cordero, sabemos que es literal, ¿no? Entonces, ¿por qué el protestante da ese salto y de ahí interpreta, ¿no? Rebuscadamente de que comernos a Jesús significa leer la Biblia o aprender de la Biblia, ¿no? Porque ellos no defienden la iglesia, entonces no significa integrar a la iglesia, significa, pues, aprender de la Biblia, ¿no? Entonces, no sé, no está en la Biblia eso, no lo dice Jesús, ni los apóstoles, pero ellos lo enseñan. Entonces dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús a mí lo que me enseña es que me lo coma, ¿no? No me enseña que me ponga a leer la Biblia, que para ese entonces ni existía, ¿no? Al menos el Nuevo Testamento no existía. Dice Juan 6:30, vamos a ver, perdón, del verso 49, que es la otra parte, importante, perdón, ahí tiene un error. Dice, y recalca Jesús esto, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea que Jesús me trae algo que es mejor, que me va a dar la vida, ¿no? Este es el pan que desciende del cielo para que
el que de él coma no muera. Yo soy el pan de vida, el pan vivo, perdón, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Fíjense esa frase, es muy fuerte para el judío. Yo la leo y pues ya estoy acostumbrado, ¿no? A que Jesús es vida y Jesús me trae la salvación, pero para un judío eso es importante, ¿no? Porque Jesús está hablando de una inmortalidad. Por eso San Ignacio de Antioquía dice eso, es el pan de la inmortalidad, la Eucaristía. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ah, fíjense ahí cómo Jesús, o sea, si a Moisés les dio pan y carne, es decir, maná y codornices, Jesús también me da lo mismo, pero me lo da en una sola cosa. En la Eucaristía yo tengo en la sustancia la carne de Cristo y en el accidente tengo el pan, me da las dos cosas, ¿no? En una sola. Entonces dice, el pan es mi carne. ¿Y dónde más? Fíjense, si ustedes escudriñan la Biblia, ¿en qué otro relato? ¿En qué otro relato se habla de comer? Aquí lo azul, ¿no? Jesús dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿En qué otro relato de la Biblia se habla de comer y vivir para siempre? ¿A dónde me está remitiendo? Me está remitiendo al momento de Adán y Eva. Entonces dense cuenta cómo Jesús me está conectando no solo con Moisés, me está conectando con la caída de Adán y Eva. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que ahí, en el Edén, había árboles, podían comer de cualquier árbol. Y había un árbol que era el árbol de la vida. Había un árbol que era de la ciencia del bien y del mal. Ese no debían comer, pero podían comer de cualquier otro fruto, menos del árbol, ¿no? En el cual se les prohibió. Ahí en Génesis 3:22, por eso, cuando ocurre la caída, Dios dice esto, y dijo Jehová a Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. Es decir, por eso cerraron el Edén, para que el hombre, dice, no vaya a ser que coma y viva para siempre. Es decir, que Dios, como consecuencia de esa caída, de ese pecado que comete Adán y Eva, ya no se les es permitido comer y vivir para siempre. ¿Y Jesús qué me dice? El que coma de este pan vivirá para siempre. O sea, Jesús prácticamente me está restaurando todo el Antiguo Testamento. Es decir, había muerte con la antigua alianza, pero Jesús me trae la vida eterna. Ah, o sea, significa que Jesús es también un nuevo Adán, ¿no? Viene a restaurar todo eso. Jesús es el fruto de ese árbol de la vida y ese árbol que damos que puede ser la cruz, ¿no? Lo podemos interpretar así. Jesús cuelga de la cruz, es ese fruto de vida que me debo comer para tener la vida eterna y viva para siempre. Entonces, el judío entendía eso porque conocía su escritura. O sea que este hombre habla en serio, ¿no? Jesús nos trae la vida eterna, Jesús va a restaurar todo eso que se perdió desde Adán y Eva. Entonces, si los judíos del siglo I creían que el maná fue un pan sobrenatural del cielo, eso es lo que nos debemos preguntar. Si los judíos creían eso, ¿por qué habría que pensar que el maná del Mesías ahora es un pan común y corriente? ¿No? Solo es un mero símbolo. O sea, el maná era milagroso y tenía todas esas connotaciones que ya mencioné. Pero ahora viene un protestante y me dice que el pan es corriente, que la última cena no significa nada, que el pan que me trae Jesús es cualquier cosa, y ustedes lo ven en sus cultos, ¿no? Yo les decía la otra vez, que cuando en sus cultos de la cena del Señor sobra pan, ellos lo tiran, o sea, no le dan un valor al pan. Entonces, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento el pan era milagroso y ahora resulta que lo que me trae Cristo es peor, ¿no? O sea, es menos significativo. Si el judío reverenciaba el pan y lo metía en el templo de Salomón, en el arca de la alianza, en el lugar más santísimo, junto a las tablas de piedra, junto a la vara de Aarón, ¿por qué yo pensaría ahora que el pan que me trae Jesús es cualquier cosa? No, no es así, ¿no? Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que me quieren cambiar gato por liebre. Entonces, ¿cómo le hacían los apóstoles para convencer al judío de que Jesús me traía un mejor pan? No les decían era un simbolito, decían lo que decía San Ignacio de Antioquía, ¿no? El discípulo de Juan, lo que le enseñó Juan, que ese pan es la inmortalidad, que ahí en ese pan está la carne de Jesús, el mismo que se crucificó, que murió crucificado. Eso enseñaba San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan. Entonces, de esa manera, el judío ya entendía, ah, bueno, entonces este es el maná milagroso, el maná del Mesías, es el maná más perfecto que el que trae Moisés. Entonces, si el protestante ahora dice que es un pan común, pues pierde todo el sentido. Entonces significaría que lo del Antiguo Testamento era mejor que lo que nos trae Cristo, ¿no? Y a poco vamos a entender eso. Si siempre fue al revés, siempre lo que trae Cristo es mejor, nos trae una mejor ley, una mejor alianza, nos trae un mejor pan, nos trae una mejor tierra prometida, ¿no? Todo es mejor. Eso significaría que en ese caso el antiguo maná sería mejor que el nuevo, de acuerdo a lo que enseñan los protestantes, pero no es lo que enseñan los católicos. Entonces, fíjense ahí en Juan 6,
51, pues da estas enseñanzas, Jesús, que ya las son, yo creo que son las más populares del capítulo 6 de Juan. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí en el verso 53 dice esto, de cierto os digo, no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Acuérdense cómo los remite a la vida. La vida esa que perdieron, que se les negó en el Edén, con Adán y Eva, desde Adán y Eva, eso que se les negó yo se los traigo, ¿no? Es lo que Jesús me está enseñando. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ah, eso es cómo se parece a la oración que hace Jesús en Juan 17, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, ¿no? O sea, que esa unidad quiere traerme Jesús. ¿A través de qué? De comer su carne y beber su sangre. Entonces, si Jesús hubiese querido que sus discípulos creyeran que la Eucaristía era una comida y bebida corrientes, ordinarias, si de verdad esa es la enseñanza de algunos protestantes, entonces, ¿por qué? Que alguien me explique, ¿por qué? Dice, o sea, toma el maná como ejemplo. En ese caso no lo hubiera tomado el maná, hubiera tomado cualquier otro ejemplo, ¿no? Cualquier otra comida corriente. Pero ¿por qué toma el maná? ¿No? Entonces, si de verdad la Eucaristía es cualquier comida, cualquier comidita, cualquier recuerdito, Jesús dice nunca la habrá identificado con el nuevo maná. Ah, significa que si toma la Eucaristía, ¿no? La toma para compararla con el maná, significa que la Eucaristía es mucho mejor que el maná. Debe serlo. Y en Juan 6:57 vuelve a recalcar Jesús, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, el que me come, ¿no? Ahí está el lenguaje de Jesús, el que me come. No es canibalismo, ¿no? Porque la Eucaristía no es un sacrificio cruento, es incruento, ¿no? Y aparte no estamos comiendo un cadáver, estamos comiendo un Cristo resucitado, para que no nos acusen de caníbales. El que me come, dice, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Vean cómo Jesús insiste en compararse con el maná, insiste en comparar el pan con el maná. Entonces, por ende, el pan que trae debe ser mejor que el maná. Dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Y aquí ocurre algo, por lo cual es muy popular también esta enseñanza. Bueno, otra cosa que quiero resaltar, eh, no lo mencioné creo este versículo, pero también menciona que lo resucitará en el día postrero. Entonces, ¿cómo es posible? Dense cuenta hasta dónde se está yendo Jesús. Pues nada más le preguntaron de un milagro y él ya se está yendo por el Génesis, está hablando de la resurrección de los muertos. O sea, dense cuenta hasta dónde sus enseñanzas siempre eran más profundas de lo que estaba explicando, ¿no? No solamente te enseñaba lo que querías saber, te enseñaba verdades más profundas. Entonces, acá Jesús lo que dice es te resucitaré en el día postrero. Significa que cuando yo participo de ese pan, también participo de la resurrección de Cristo. Con razón el católico enseña, ¿no? Que el pan que comemos es de un Cristo resucitado. Y al menos en ese momento que yo estoy en gracia comiendo de ese pan, estoy siendo partícipe en ese momento de la resurrección de Cristo. Y por eso me resucitará Jesús, siempre y cuando participe de ese pan. Y Jesús les dice esto, ¿no? Al oír oyó murmuraciones de los fariseos, muchos de sus discípulos, fíjense, eran discípulos, ¿eh? No era cualquier persona. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pongan atención. Ahí dice que sus discípulos murmuraban, es decir, como que no le creen, como que rechazan el pan que Cristo dice que trae. ¿Y cuánto se parece esto a lo que le pasó a Moisés, ¿no? Porque Moisés, también ahí lo dice en el libro de Números 21, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Igual que aquí con Jesús, ¿no? Que lo están cuestionando. Igual que los protestantes cuestionan a los católicos. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, estaban rechazando el maná. O sea, dense cuenta de eso. El maná era milagroso, era todo eso, y hay gente que aún así rechazaba ese pan. Bueno, los tiempos no han cambiado. Jesús ya vino, ya nos trajo la Eucaristía, y hay gente que todavía la rechaza. Y ni siquiera tienen que ser protestantes, muchos son católicos, ¿no? Que entran a la misa y llevan años, años sin comulgar, ¿no? Porque no quieren, porque no creen, porque ignoran lo que es la Eucaristía, o porque no quieren renunciar a sus pecados, ¿no? Entonces, así le pasó a Jesús, como que rechazaban su enseñanza. Entonces, miren, aquí
les voy a mostrar algo importante en el tiempo que me queda. Yo creo que es lo último que les voy a mostrar. Eh, el protestante aquí va a defender y va a decir, es que aquí Jesús hablaba simbólicamente, metafóricamente. Aquí Jesús eh, este, no hablaba como los católicos lo entienden. Y nosotros vamos a defender esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba en metáforas, si de verdad era una metáfora, Jesús se las debió haber aclarado. Y esta era la oportunidad de hacerlo. Porque vean, los discípulos murmuraban. Ahí Jesús les hubiera dicho, oigan, no, espérense, no es en serio. Lo único que quiero decir es que yo soy un símbolo de un pan, ¿no? Así hubiera dicho Jesús. Pero no lo dice y Jesús no se retracta y no se echa para atrás Jesús. Es más, hasta los deja que se vayan. Por eso les pregunta, ¿esto os ofende? Y aquí viene a mi mente, en el capítulo de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 5, vamos a ver que sí era cierto esto, que Jesús cuando hablaba en metáfora explicaba las metáforas, ¿no? Y qué curioso que aquí en Mateo 16 también se habla del pan y los apóstoles entienden una cosa y Jesús lo entienden literal y Jesús no quiere que lo entiendan literal. Jesús les explica lo que significa. ¿Por qué no hizo eso en Juan 6, como dicen los protestantes? No, es que hablaba en metáfora. Sí, pero ahí Jesús no lo aclaró. Significa que Jesús quería que lo entendiéramos literalmente. Y cuando los apóstoles lo interpretaban porque lo entendían literal, Jesús se metía y les explicaba correctamente. Como aquí, por ejemplo, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. O sea, a los apóstoles se les olvidó el pan. Y Jesús dice, les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan, ¿no? Fíjense, Jesús habla de la levadura de los fariseos y ellos lo entienden literalmente. Ah, se refiere a que no trajimos pan. Bueno, entonces mencionaba, ¿no? Los apóstoles entienden literalmente esto, que se refería al pan, cuando Jesús hablaba de la levadura de los fariseos. Entonces decían ellos, esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, fíjense, Jesús se percata de eso. Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Dice, ni de los 7 panes entre 4.000 hombres y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis? Dice, que no fue por el pan que yo os dije. Aquí Jesús lo está corrigiendo, no les hablo del pan literalmente. Dice, os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Les está corrigiendo. ¿Por qué no hizo eso en Juan 6? ¿Por qué no les corrigió? Les dijo, pues miren, no me refiero al pan literalmente, no me refiero a mi carne literalmente, que es el pan. No, no los corrige. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que entiendan literalmente en Juan 6. Y aquí sí le importa a Jesús, que no lo confundan. Por eso lo aclara Jesús. Ahí en el verso 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que guardasen, les entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, ¿no? O sea, no era literal, sino de la doctrina, a eso se refería. La levadura para Jesús era la doctrina corrupta de los fariseos, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí hay un precedente de que Jesús, cuando ve que lo entienden mal, los corrige. Bueno, en Juan 6 no corrigió a nadie. Entonces los protestantes nada más se inventan, ¿no? Que Jesús le habló en metáfora, simbólicamente, espiritualmente, y por lo tanto no hay que entenderlo así. Pero el católico sabe que no es así, ¿no? Entonces aquí, cuando entienden literalmente, Jesús les aclara esto, que es lo que quería mencionar. Entonces, bueno, aquí digo, es lo mismo que les leí, esto, en Mateo 16, y lo quiero comparar. Subrayo esto, en el verso 9. Jesús les dijo esto cuando les corrige. ¿No entendéis? ¿No? ¿Cómo es que no entienden? Y ya después entendieron cuando ya les explica Jesús. Pero dense cuenta que en Juan 6, ¿qué dice Jesús? Cuando murmuran los discípulos de que se escandalizan de que cómo les va a dar a comer su carne y su sangre, Jesús no les pregunta, ¿no lo entienden? No, Jesús les dice, ¿esto les ofende? ¿Qué significa esto? Que el problema no tiene que ver con el entendimiento. Los discípulos sí entendieron. El problema es que no le creen a Jesús. Igual que el protestante, lo entiende, lo lee, pero no le cree a Jesús. El católico puede ser que no lo entienda, el católico, pero aún así le creemos a Jesús porque lo dice el maestro, ¿no? Esa es la gran diferencia que tenemos en este pasaje de Juan 6 con los protestantes. ¿Por qué Jesús no les dijo, acaso no lo entienden? No, les pregunta, ¿esto les ofende? Es decir, Jesús no se retracta, no se echa para atrás, ¿vale? Entonces ya sabemos, este versículo lo hemos leído varias veces aquí, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso se quieren ir ustedes también?
Dense cuenta de eso, cómo Jesús no se retracta. No agarró como en la otra parábola, bueno, en el otro ejemplo, y ahí sí los corrigió. Aquí no los quiere corregir, no los quiere corregir porque quiere que lo entiendan literalmente. Es por eso. Entonces Jesús no se retracta de lo que dijo, ni agrega una aclaración como en las otras metáforas. ¿Y qué es lo que contestaron, al menos Pedro, en representación de la iglesia? ¿No? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de los que se quedan a los que se van. Los que son católicos a los que son protestantes. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Pedro se queda con Jesús, no se va. Le cree a su enseñanza. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pedro? Esto, no entendemos bien, pero sabemos quién eres. Como eres el Hijo de Dios, por eso te creemos. Aunque parezca una locura que estás tú en el pan. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que aquí le dejo, porque para dar paso a las preguntas. Entonces, bueno, yo creo que aquí le dejo, porque para dar paso a las preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga. Luego continuamos ya con los últimos versículos o con algunas objeciones que hacen los protestantes en Juan 6. ¿Vale? Muy bien, Diego. Perfecto. Pues felicidades, muy buena explicación. Y ahora sí, a ver, compañeras, ¿quién quiere preguntar o ampliar el tema, dar su punto de vista? Adelante, porque se va Diego, ¿eh? Lo que terminaría pronto, Sí, se va. porque ya se va. Se nos va Diego. Si tienen alguna pregunta, si es que la tienen. Noches. Adelante, Diana, sí. Yo no tengo preguntas, la verdad es que más bien con esta explicación, ya había escuchado una explicación al respecto, pero con esta explicación que nos da Diego, entiendo muchas más cosas con este paralelismo que hace con los judíos, ¿no? Y entiendo por qué han habido, digo, no son muchos, pero sí han habido judíos que se han convertido al catolicismo. Y es justamente por esta cuestión del maná, ¿no? Que yo creo que esa es la parte más importante para nosotros los católicos, como el sentido de nuestra celebración eucarística, ¿no? Vaya, la Eucaristía como tal, ¿no? La comunión. Y también también entiendo por qué algunos protestantes se han convertido al catolicismo, porque yo creo que han entendido esta parte que nos acaba de explicar Diego, y pues que obviamente en el catecismo, obviamente cuando somos niños no nos explica, ¿no? Y la verdad es que es hermoso y es súper profundo. Y bueno, muchas gracias. Sí, sí, muy bien. Así es. A ellos les empiezan a platicar, en vez de platicar así como nosotros, sobre todo lo importante del maná y del pan y el cuerpo de Cristo, que el pan es su carne y el vino es su sangre. A ellos como que les empiezan a hablar así, mira, del Juan capítulo 6, versículo 63. A ellos así les enseñan, miren. Les dicen, nada más les leen esto, Juan 6, 63. A ver si lo pueden seguir. Dice así: el espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Entonces ahí les tiran cualquier otra explicación sobre la carne, todo lo que nos explicó Jesucristo. Y como ellos no lo han leído antes, después pasan a leer lo de la carne, su sangre, el pan, el maná, y obviamente su mente ya está distorsionada totalmente, con prejuicio. Fíjense, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Otra vez les repetimos, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Entonces a ellos les hacen creer que la palabra que les he dicho son espíritu y vida. No es importante el pan, no es importante la carne ni la sangre de Jesucristo. Lo importante es la palabra de Dios, y como a ellos les conviene nada más utilizar la Biblia, precisamente por eso, porque malinterpretan, ellos pueden interpretar a su manera, entonces les cae muy bien ese único versículo contra toda la explicación que ahorita acaba de dar Diego. Entonces entendemos por qué a ellos les contaminan el cerebro y no entienden nada de todo lo que nos explicó Diego.
Y luego, si es cierto que en el catecismo de niños no nos enseñan exactamente lo que ahorita hemos visto, pero fíjense que sin embargo, yo me acuerdo muy bien que aunque con la poca formación que tenía yo y que tenían mis hermanos, yo hice mi primera comunión como a los 8 años, apenas empezaba a poder leer, pero yo me acuerdo muy bien que para mí se me hacía algo muy sagrado lo de la Eucaristía, lo de la hostia. Entonces, desde mi pequeña mentalidad, yo ya podía entender muy bien todo eso. Incluso yo sabía que alguien que iba y comulgaba, que alguien que comía esa hostia consagrada, era alguien que gozaba de un gran privilegio. Y como esa era la enseñanza normal, como dice Diego, pues para nosotros se nos hace muy, muy normal. Entonces, yo siempre bajo esa idea de algo tan sagrado, aunque cometía muchos errores siempre traté de llevar mi vida de acuerdo que me fuera librando de cosas que me iban a alejar. Yo sabía que me iban a alejar de poder tener ese gran privilegio. Entonces, fíjense cómo uno puede ir formando su vida aunque cometa errores, pero te vas arrimando hacia el camino donde tú sí puedas tener el privilegio de comer y tomar el vino, ¿no? Cuerpo y sangre de Jesucristo. Entonces, sí, desde chiquitos podemos comprender nada más que, pues, obviamente, ya de grandes nos empiezan a meter prejuicios con lo que oímos por ahí, los protestantes, lo que leemos, todo el bombardeo de las redes sociales, el bombardeo de la televisión, pero es algo de puro sentido común, que cualquier niño pudiera entender, nada más que pues obviamente se contamina el cerebro y por eso debemos de reforzar nuestra fe, ¿no? Entonces, adelante, a ver quién más. Pues nada más para reforzar que sí es un tema muy bonito y muy interesante y pues decirles que sí, en realidad Jesús está vivo en la hostia consagrada y pues tenemos ahí los milagros eucarísticos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto o leído alguno donde la hostia se transforma en sangre y en carne de nuestro Señor. Entonces, pues sí, es algo muy bonito que nosotros tenemos y que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Tenemos que, pues, comulgar lo más que podamos para que, pues, Cristo esté en nosotros y nosotros en Él. Yo he visto las maravillas y los milagros que hace con los enfermos también. Sí, como soy ministra, pues llevamos la comunión a los enfermos. Y sí, es muy bonito ver cómo hay enfermos que lo reciben con esa fe, con esa devoción, y y es muy bonito eso. Y cuando yo inicié de ministra, cuando agarraba la hostia, como que tenía vida, porque el sacerdote que estaba, había un copón grande, y nosotros nos servíamos de ese copón para repartir la comunión en las píxides. Entonces, al meter la mano, como que las hostias cobraban vida y una vez hasta botaron así como palomitas. Incluso una llegó a caer al suelo. Y digo, ay, Dios mío, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Y yo pensé que nada más a mí, pero no, después también le pasó al sacerdote. Digo, ay, Dios mío, ¿cómo te manifiestas? O sea, no sé, algo muy bonito que no puedo explicar, pero sí. Es un tema muy bonito y lástima que no lo pude escuchar todo, porque ahorita estoy en un curso de liturgia y pues vengo llegando también. O sea que todo va de la mano, porque como soy ministra, nos están obligando a tomar el curso de liturgia. Y ahorita pues ya nada más alcancé el final, pero es muy bonito, muy bonito. Espero que quede grabado para que lo escuche todo. Sí, Sí, está muy bien sí, y pues felicitando a Diego por su sabiduría. Sí, muy bonito y pues sí, es todo lo que yo les puedo compartir. Gracias. y porque Diego se está preparando, acuérdense, pues él lee muchísimo. ¿Para qué? Para Ujú. acrecentar su conocimiento para la exposición de estos temas, ¿no? Y para su conocimiento de él. Entonces, todo eso nos los está transmitiendo y bueno, pues hay que aprovecharlo. Bien, ¿quién más? Sí, sí. A ver, adelante, ¿quién más? Adelante, Cristi. Buenas noches.
Primero, agradecer, creo que hoy aprendí mucho y creo que todos aprendimos mucho. Algo que no había como, o sea, no había leído o no me había interesado tanto en buscar en alguna cita en donde hablara sobre el cómo resguardaban el maná y cómo de alguna forma lo exponían o lo conservaban para adorarlo o bueno, más bien venerarlo. Y creo que es como la base, ¿no? De cómo ahora a Jesús se coloca en una custodia, en un sagrario, y cómo de esa manera también nosotros le adoramos. Esa parte creo que nunca la había visto en la Biblia, entonces creo que es una parte muy importante, porque los protestantes también suelen cuestionar mucho de cómo vas a adorar una hostia o cómo vas a creer que te la comes, pero también la adoras, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucha base de lo cual nosotros hacemos hoy en la actualidad y cómo es el amor que le podemos tener, ¿no? Y el pan sobrenatural del maná, que era el maná, y ahora el pan sobrenatural, que es pues el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Esas dos comparaciones sí es un dato que no se pone uno a pensar así muy fácilmente, a Sí. reflexionar. Muy bien. Entonces, Erika, ¿cómo estás, Erika? Adelante. Estoy bien, gracias. Buenas noches. Muy bonito tema y me encanta la manera en cómo Jesús se entrega, es la culminación. Me encanta la comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y ahora sí que tenemos todo, como dicen, todo servido sobre la mesa y a veces ni aún así. El banquete servido. Sí, exactamente, y aún así a veces no queremos tomarlo y pues es una desgracia, la verdad, y pues muy bonito tema y muchas gracias a Diego y a ustedes y gusto en saludarlos. Qué bueno que entraste, Erika. Esperamos que Sí. sigas entrando las próximas ocasiones. A ver, mi comadre Mari, ¿qué nos quiere exponer? A ver si está. Hace 8 días nos iba a compartir algo, pero se terminó el tiempo, ya no funcionó el Zoom. Ya no funcionó. No, Sí, pues por eso aprovechen. sí, pues maravillada con lo que acaba de exponer Diego. Siempre explica Sí. muy bonito. Y pues sí, se entiende todo, ¿verdad? Y qué bueno que nos abre nuestra mente con su sabiduría de él, que es muy bonita. Y pues nada, estoy contenta. Nada más decir, un par de cosas. Respecto a lo que mencionabas de la objeción de Juan 6:62, donde se habla de que estas palabras son espíritu. Así Eso, es. ahí me quedé justamente. La siguiente Ajá. diapositiva iba a hablar de esa objeción. La vamos a ver en detalle y van a darse cuenta que es un error terrible pensar que Jesús, como en 5 versículos, dijo: el que me come, yo soy el pan, yo soy el pan. Y mi carne lo dijo muchísimas veces, como para que al final diga, la carne para nada aprovecha, ¿no? O sea, como que solito se refutó al final él solo, ¿no? O se contradijo. La verdad es que hay que estar muy prejuiciado a que la Iglesia Católica no es la de Cristo, como para creerte eso, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en detalle para la otra. Sí. Otra cosa que mencionaban hace rato acerca del Santísimo Sacramento, el protestante también tiende a hacernos una falsa acusación ahí de que nosotros creemos que Cristo está en el pan. Entonces, el protestante y yo lo he oído hasta de católicos, porque alguna vez yo le dije a una persona que yo me había acercado a la fe y yo le estaba compartiendo mi testimonio y le dije, es que yo creí que ya había encontrado a Cristo o estaba pues de la mano con él. Le dije, pero no, o sea, me di cuenta que no hasta que descubrí la Eucaristía. O sea, eso fue como a los 28 años, de la pandemia fue. Y yo le dije eso, le dije, es que esto sí es estar encaminando con Cristo, ¿no? Porque pues ya había visto todo este tema del maná y la Pascua. Y ella me dijo, era católica, ¿eh? Y me dijo, pues sí, pero Cristo está en todas partes, ¿no? O sea, como minimizando el tema del pan y el vino, su presencia en el pan y en el vino, ¿no? Entonces, yo lo digo porque a lo mejor puede ser que ustedes digan eso, ¿no? Y por eso a lo mejor algunos
no, bueno, no, ustedes no creo, pero puede haber católicos que no comulgan por eso, porque dicen, pero de todas maneras, la comunión con Cristo yo la tengo diario porque leo la Biblia, ¿no? Y cosas así, y yo digo, está bien, pero eso no lo enseñó Cristo. Está bien leer Biblia, está bien todo eso, pero Cristo, a mí lo que me dice Cristo es el que come mi carne y beba mi sangre, ¿no? Tiene vida eterna, ¿no? Él está en mí, permanece y yo en él. Eso es lo que dice Cristo, ¿no? Ya si tú le quieres cambiar a conveniencia, pues bueno, cámbiale tú, te faltarás al respeto a Cristo, pero pues yo no lo quiero hacer, ¿no? Yo quiero alinearme a lo que dice Jesús. Esto es mi cuerpo y lo creo, ¿no? Y también lo digo porque me hacía una comparación del catolicismo con otros retiros donde también son espirituales y vemos cosas de Dios. Y yo le dije, no, pero es que no es lo mismo la presencia de Cristo en la Eucaristía, del mismo modo que para el judío no era lo mismo la presencia de Dios en el templo que fuera del templo. O sea, y lo vemos en muchos versículos, que el mismo Dios les dijo, yo habito en este templo, en esta casa. Y eso no significa que Dios no estaba en otras partes. Claro que Dios es omnipresente. Y el protestante siempre como que te va a meter esa duda de decir, si tú le dices eso, que ahí está Cristo en el pan, te va a decir, pero Cristo está en todas partes, no está encerrado en una cajita, ¿no? Como que te quieren hacer creer, como si el católico enseñara que solo está en el pan, no está en otra parte. No, o sea, Cristo sí es omnipresente, pero de manera muy especial, porque Él lo dijo, está en el pan. Y eso es lo que debemos creer, ¿no? Y no tratar de refutar esa enseñanza, porque eso es refutar a Cristo, minimizar lo que Él dijo. ¿Y por qué Juan se tomó la molestia en hablar casi 60 versículos del pan de vida de Jesús? Entonces Juan no se hubiera tomado esa molestia, ¿no? De escribir tanto esa enseñanza de la Eucaristía. Y todavía los demás evangelistas, ¿cuántos se concentraron en hablar de la última cena donde dice esto es mi cuerpo? Si no hubiera sido importante la última cena ni el pan, ¿para qué lo mencionan? ¿Para qué lo enseñan? ¿Para qué lo enseñaba San Ignacio, San Policarpo, todos los discípulos de los apóstoles, ¿no? ¿Y por qué dicen que la fracción del pan la hacían siempre? Todo eso es lo que uno debe meditar, ¿no? Nada más eso. Separados, pues no entienden o no van a entender pues las enseñanzas de la iglesia tan fácilmente. Necesitarían nuevamente entrar a la iglesia católica y ponerse a investigar o ponerse a entender o a conocer más sobre la iglesia, porque si se salieron fue por falta de conocimiento, por no conocer su religión, ¿no? En el caso de los que estaban en la iglesia católica y se fueron. Entonces, nosotros como iglesia católica tenemos todo un banquete y muy importante es tener nosotros pues ese conocimiento y valorarlo y aprovechar, como es en este caso de la Eucaristía y muchas cosas más, ¿no? Sobre la doctrina de Cristo, que tenemos la certeza y creemos que estamos en la verdadera iglesia. Entonces, pues aprovechemos todas estas enseñanzas y también pues para ayudar a los que están pues ahí con un pie hacia afuera, ¿no? Y que seguramente o algunas familias pues vienen siendo hasta los hermanos o hermanas que están queriendo tomar otra decisión o irse a otra religión, ¿no? Entonces, pues aquí está esta riqueza y pues debemos de aprovecharla. Ya yo creo que Así es, entonces ya terminamos y si no hay nada más, quien quiera comentar, pues nos vamos a ir en presencia de Dios en este momento, ¿no? Para ya retirarnos a realizar las actividades que nos hacen falta o ya a descansar para que también vayamos meditando la palabra de Dios en nuestro sueño. Hacemos la oración entonces de salida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Dios Padre, por esta noche en tu presencia. Gracias por todo lo que nos das y te encomendamos nuestras necesidades, te encomendamos nuestro sueño en esta noche, las necesidades de cada uno, para que tú las tomes en tus manos, en tu corazón, y nos ayudes. Sigue derramando tus bendiciones a cada uno de nosotros. Danos la fe que necesitamos y ayúdanos a ser uno en ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Que pasen buena noche. Estimados.
Que descansen. Gracias por darse este tiempo, por estar aquí y nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Diego. Gracias. Seguimos la buenas próxima noches. semana, Diego, para, Diga, Nos vemos. para completar la saga y la miniserie. Árale. Vale, que Adiós. estén bien. Vale, pues. Adiós. Bye. Adiós. Gracias. Bendiciones a sus familias, a todos. vale, igual. Gracias. Bye.